Buen día a todos. Algunos no pude saludar. Llegué ahí medio sobre la hora, perdón. Vamos a orar y arrancamos. Padre, te doy gracias por tu obra en nuestras vidas, porque, Señor, vemos en cada cosa que tú haces y permites, tu buena mano que está obrando y estás cumpliendo tu propósito de formar a Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por aún la forma en la que expones nuestra debilidad y la necesidad que tenemos de esperar en ti. Y Señor, gracias por guiar nuestra atención hacia ti para que podamos disfrutar de, de ver que tú eres un Dios bueno en todo momento. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por la obra que estás haciendo en medio nuestro, en la vida de nuestros hermanos. Y gracias por tu palabra. Y Señor, confío en que también esta mañana tú vas a usar tu verdad para seguir edificando nuestras vidas. Tú eres el que trae el fruto y, Señor, esta mañana te ruego que a medida que abramos tu palabra, tú hables a nuestro corazón y puedas traer un fruto de crecimiento, de santidad, un fruto, Señor, de más aún confianza en tus promesas, más deleite y gozo, Señor, en tu persona. Ayúdanos a tener un corazón humilde, dispuesto a escuchar y obra, Señor, para que podamos eh, serte agradables a ti. Te amamos, queremos, Señor, que nuestra vida pueda llevar fruto para tu gloria y, Señor, solo por tu gracia podríamos hacerlo obras, Señor, para esto. Y, Señor, te pido por cada hermano de nuestra iglesia. Señor, hay muchos que esta mañana no están acá, hay muchos enfermos. Te pido que tú les fortalezcas, obres, Señor, alentando sus corazones, restaurando su cuerpo. Te pido, Señor, por cada uno de los que están tal vez cargados, luchando, algunos tal vez siendo atacados por el enemigo, desanimados. Te pido que también en tu gracia nos des la oportunidad de servirles y alentarles. Y te pido por cada uno de los que están hoy acá, usa este tiempo para también seguir edificando sus vidas. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos esta mañana a arrancar un nuevo periodo de escuela dominical y la verdad es que estuve hasta último momento decidiendo qué es lo que íbamos a estudiar. Había varias buenas opciones, pero una de las cosas que estaba pensando, hay varios ciclos que estuvimos estudiando temas más bien, podríamos llamar un tanto técnicos, o sea, bastante de historia, y si bien ayuda y nos ha dado buenas perspectivas de la interpretación bíblica, pensé que podríamos hacer una pausa de estos temas un poco más técnicos y pasar un tiempo juntos estudiando un pasaje de las Escrituras. Hace algún tiempo estuvimos en el tema de la escatología y pudimos cubrir varios textos del libro Apocalipsis, pero me quedé con la intención de poder volver a estudiar este libro. Hace un tiempo que lo tenía en mente y ahora que estaba evaluando y decidiendo qué íbamos a seguir, pensé que tal vez este iba a ser el mejor momento para hacerlo. Entonces, hace algunos años en la iglesia estudiamos todo este libro, versículo por versículo, pero ya fue hace tanto que muchos de ustedes no estuvieron ahí y los que estuvieron creo que ayudaría a hacer un repaso de todo lo que aprendimos. Así que eso es lo que vamos a hacer en estas próximas 10 semanas. Voy a elegir 10 secciones del libro de Apocalipsis y voy a ayudarte a tener un panorama de todo el libro.
Voy a hacerlo a forma de una exposición, voy a guiarte por los textos y mostrarte el significado de los pasajes. Me interesa también, a través del libro, mostrarte cómo nuestra convicción en cuanto a la interpretación histórica y gramatical va a ser una guía clave para poder mantener consistencia en la interpretación de la escatología. Y vamos a ver cómo este libro no tiene ninguna trampa, no tiene ningún secreto, no tiene nada en este libro que sea oculto. Más bien, este libro tiene un claro mensaje que nos va a hacer pensar en Cristo y en el valor que tiene Cristo. Nos va a ayudar a tener esperanza en cuanto a nuestro encuentro con Cristo y el futuro de la obra de Cristo en este mundo. Y este libro nos va a hablar no solamente del futuro, nos va a hablar acerca del presente, de la vida de la iglesia hoy y de nuestra responsabilidad de vivir a la luz de quién Cristo es. Así que el libro ha traído mucha controversia y hay muchos grupos que difieren en cuanto a la interpretación del libro. Y lo que yo quiero no es meterme en todos los temas de controversia, pero sí darte la conclusión bíblica de todos estos temas. Vamos a, en el transcurso de este libro, mostrar muy clara la postura bíblica en cuanto a todos los temas de la escatología y del futuro. Entonces, creo que el estudio del libro nos va a ayudar en varias formas. Algo que estaba pensando también en este último tiempo, un poquito en la situación que estaba viviendo la iglesia del siglo I y cómo este libro no fue dado para argumentar temas teológicos, este libro fue dado para alentar el corazón de los creyentes. Y todos los creyentes necesitan aliento, aún creyentes maduros que conocen mucha doctrina, que han aprendido y que tienen mucho conocimiento, necesitan en momentos de prueba recordar la esperanza a la que fueron llamados. Necesitan recordar la realidad frente a un mundo que no se ve muy alentador, un mundo que va a traer grandes presiones y dolor. Y este libro es un libro de consuelo, es un libro de aliento, es un libro que el Señor ha usado a través de todos los tiempos para consolar a su pueblo y darles una perspectiva eterna de las cosas. Y eso es lo que necesitamos en el medio de las pruebas, ¿no? Necesitamos ver desde donde Dios está viendo todo. A veces, si miramos a nuestro alrededor, la vida parece estar en nuestra contra, las cosas que pasan parecen no tener una salida, parece que no podemos conectar todo lo que Dios dice con lo que vemos que hay a nuestro alrededor, pero eso es porque no miramos desde el cielo, como Dios ve todo, ¿no? Y este libro nos va a ayudar a salir de nuestro pozo, a salir de nuestras cargas y nuestras dificultades y ponernos ahí en un plano mucho más alto y mirar un Dios que tiene un plan, un Dios que tiene un propósito que es más grande que nosotros, un Dios que no solamente está pensando en nuestro bienestar inmediato, sino un Dios que está pensando en una victoria final que va a terminar de deshacer todas las obras de Satanás, vencer al enemigo, a la muerte, al pecado para siempre, y está pensando en un reino eterno. Y entonces, si vos mirás ese plano, vas a entender mucho mejor por qué Dios está permitiendo las dificultades del momento. Así que espero que este libro sirva para alentar nuestro corazón también en medio de pruebas. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1 y hoy vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a ver si logramos hacer un recorrido de
del capítulo 1 esta mañana, ¿sí? Antes de leer el primer capítulo, solo les recuerdo el contexto de esta carta. Al final del primer siglo, alrededor del año 95, el apóstol Juan era el último apóstol que quedaba vivo. Desde el 64 había empezado a haber persecución contra la iglesia de parte de Roma, comenzando con Nerón, y uno tras otro, todos los líderes de la iglesia habían sido ejecutados, todos los apóstoles. Hay un libro que se llama el Libro de los Mártires, que nos hace un recorrido por cada uno de los apóstoles con los datos que tenemos de la historia de cómo fue el final para todos ellos. Y si bien salieron al mundo y cumplieron con la gran comisión, el Señor permitió que todos fueran ejecutados. Y Juan es el último que queda con vida para este momento. Y en el 95 apareció un emperador llamado Domiciano que en esos impulsos de vanagloria y de sentido de grandeza personal, él ordenó a todo el imperio que le rindan tributo como a un dios. Esto no es algo que a él se le ocurrió, muchos emperadores lo habían hecho antes, de verse a ellos como dioses, pero claro, esto trajo un choque frontal con el cristianismo. Los cristianos no tenían problema de honrar a sus autoridades, pero los honraban como hombres puestos por Dios para gobernar, pero no eran dioses. Entonces, cuando este gobernante pidió que le ofrezcan sacrificios, los judíos y los cristianos no lo hicieron. Y esto trajo una ola de persecución muy grande. Domiciano ordenó a todos sus gobernadores a llevar adelante una búsqueda y una eliminación de todos los cristianos, y la persecución fue muy intensa. Gracias a Dios no duró mucho, duró unos 3 años la persecución. Usualmente pasaba así, que cuando moría el emperador las cosas cambiaban de nuevo, así que esto pasó y la persecución fue muy intensa, pero relativamente corta. En esos años muchos pastores murieron y Juan fue capturado y fue sentenciado. Según la tradición, lo sentenciaron a ser quemado vivo en una olla de aceite hirviendo, como otros habían sido ejecutados también. La historia no bíblica, extra bíblica, cuenta un milagro que pasó, que no sabemos si realmente pasó de esta manera o no, pero lo que cuenta la historia extrabíblica es que lo tiraron a Juan a una olla de aceite hirviendo y que no se quemaba. Y entonces fue tal el asombro que causó eso que decidieron sacarlo y lo deportaron a la isla de Patmos. Hay muchas leyendas que tienen lugar en esta época de la historia de la iglesia que a veces nos hacen pensar de que fueron historias que se deformaron con el tiempo, así que es difícil saber qué es lo que realmente pasó. Pero la cosa es que Juan fue deportado a una isla de tortura en el Mediterráneo, esta isla que se llama Patmos, que significa mi muerte, el nombre de la isla. Era una isla que había sido designada para hacer trabajos forzosos y, como lo llama la isla, era el lugar donde iban a morir criminales que se los enviaba a trabajar hasta su muerte, como si fuese a ser un campo de concentración o algo así. Estos lugares eran lugares horribles. Y vos te podés imaginar un hombre anciano de la edad de Juan, si tenía la misma edad que el Señor, está cerca de los 100 años Juan acá. Y vos te podés imaginar este hombre anciano, después de toda una vida de servicio fiel al Señor, ahora estando en ese lugar. Y vamos a leer ahora en el capítulo 1 lo que Juan mismo va a decir de esta situación. Pero estando en esa isla,
Él estuvo 18 meses ahí. Y en algún momento, dentro de esos 18 meses, vivió lo que va a narrar acá, una serie de visiones que por mandato de Cristo, él va a escribir en lo que tenemos acá, que es el libro de Apocalipsis. Entonces Juan escribió este libro desde esa isla de tortura. Uno podría pensar que tal vez el respeto que algún soldado haya tenido por él o el favor que haya ganado de parte de alguna persona hizo que él tuviera los materiales para escribir lo que tenemos acá. Pero la situación en la que él está escribiendo es la de una situación totalmente adversa. Y él escribe esta carta, no sabemos los detalles, pero esto es una isla, así que esta carta, para que salga de esta isla, tuvo que haber sido enviada a través de soldados. Entonces, en algún momento durante esos meses, entonces, él escribió esta carta y después de terminar de escribirla, como una carta abierta, sin sellar, él se la puso en la mano a un soldado y le pidió que la llevara hasta tierra firme. Y allá en tierra firme fue recibida por alguien que la agarró y la llevó a donde tenía que llegar. Esta carta fue enviada primero a 7 iglesias que se mencionan en el capítulo 2. Estas 7 iglesias eran iglesias que estaban todas en la misma provincia romana de Asia. Es la provincia donde Juan más tiempo pasó. Es donde él pasó sus últimos años. Es donde estaba la iglesia de Éfeso. Y es la provincia, uno de los lugares más evangelizados de esa época. La provincia de Asia estaba muy cerquita de la isla de Patmos. Desde la isla se podía ver la provincia ahí. Y Juan sabía que ellos estaban pasando la persecución también. Cristo va a dar la orden que esta carta sea enviada a ellos. Entonces esta carta fue llevada por este soldado, se la puso en la mano de alguien que la llevó después a cada una de estas iglesias. Probablemente se hicieron copias para esas iglesias y después esta carta se desparramó por muchos otros lugares. Esta carta cierra con una advertencia que te hace imaginar esa escena. Cuando cierra toda la carta, Juan dice, si alguno quitare algo de lo que fue escrito en este documento, su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Y si alguien añadiere algo, Dios va a traer todas las plagas que están escritas en este libro. Esa advertencia parece haber estado hecha a medida para este contexto, ¿no? Cuando alguien recibió la carta, imagínense este soldado que la tenía que llevar, Juan no quería que nada cambiara en esa carta. Juan no quería que nadie agregue nada. Imagínate este soldado teniendo ahora un documento que venía firmado por el apóstol Juan. Él podría haber puesto ahí lo que quería, ¿no es cierto? Y las iglesias lo hubiesen tomado como de parte del apóstol Juan. O él podría haber quitado cosas que no le parecían buenas para el imperio. Entonces, esta advertencia sirvió para proteger esta carta que llegó a las iglesias y que se desparramó de esta manera. Entonces, este es el contexto de lo que vamos a leer y como les decía, ¿cuál es el propósito de esta carta? Bueno, ahora vamos a leer el capítulo 1 y en la introducción va a darse un título a esta carta que va a establecer el propósito. Pero el efecto deseado en esta carta tiene que ver con ayudar a la iglesia a ganar una perspectiva más elevada, más alta de la situación en la que estaba viviendo. Podés imaginar esto. 60 años antes, cuando nació la iglesia nació con la expectativa del regreso inminente de Cristo. La iglesia estaba pensando, Cristo vuelve y Él va a reinar. Él va a destruir todos los reinos de este mundo y nosotros vamos a reinar con Él. Y las cosas no fueron como esperaban. La iglesia creció, sin duda, pero la iglesia está sufriendo cada vez más.
Lejos de sentir que las cosas mejoran, la iglesia ahora bajo Domiciano está viendo su peor etapa de todas las que ha vivido. La iglesia, los líderes están muriendo, todos los apóstoles fueron ejecutados, el último Juan está preso. Entonces, vos te podés imaginar, si a nosotros nos cuesta confiar en el Señor con cosas mucho más simples, imagínate esta iglesia, una iglesia que no tenía todo el Nuevo Testamento aún escrito, una iglesia que tenía esta expectativa del reino inminente y ahora ver todo al revés, ver el dolor y la destrucción, había temor, había dudas. ¿Qué pasó al final? Se canceló el reino, el enemigo ganó la batalla y entonces este libro va a decir, no, no se canceló el reino, Cristo está donde estuvo desde su ascensión. Él está a la diestra del Padre y Él está preparado para volver. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está en su trono y Él gobierna todas las cosas. Y todo está saliendo de acuerdo a lo planeado. Todo sigue una agenda que no va a fracasar. Y este libro lo que refleja es esto, es Dios tiene un control soberano sobre todo el mundo. Todos los reinos del mundo están bajo su control. Aún Domiciano, aún este emperador es parte del plan de Dios y Dios lo va a usar para cumplir sus propósitos. Entonces, si en algún momento vos sos tentado a pensar de que tu vida está fuera de control, de que las cosas que están pasando están afectando tus planes o los intereses de Dios, tenés que saber, Dios sigue sentado en su trono y Él va a cumplir todas sus promesas. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y nuestra tarea es reconocerlo a Él como quien es y vivir delante de Él con una vida que sea aprobada por Él hasta que Él venga. Entonces, con esto en mente, vamos a leer el capítulo 1, ¿sí? Arrancamos entonces, déjenme leer todo el capítulo, así lo tenemos en mente y de ahí vemos hasta dónde avanzamos. Dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Hasta ahí nomás. Bueno, en el versículo 1 al 3 tenemos una salutación. Esta es una carta. Todo este libro, Apocalipsis, acabas de leer, es una carta que va a ser enviada a 7 iglesias. Pero a la vez es un libro distinto a las cartas de Pablo porque va a ser armado no solamente como una carta personal, sino como un testimonio. Y entonces tiene algunos elementos de carta y tiene otros que tienen un aspecto más bien teológico y tiene algunas características que son únicas en todo el Nuevo Testamento en cuanto al uso de simbolismos, ¿sí? Así que arranca en el versículo 1 con un título, la revelación de Jesucristo. Si vos lo verías en el griego, arranca el texto directamente con la palabra apocalupto. Esta palabra es la que da nombre al libro en nuestras Biblias y es la palabra que define de qué se trata este libro. La palabra apocalupto o apocalipsis ha llegado a tener connotaciones muy distintas a la que tenía en su texto, en su sentido original, ¿no? Si hoy pensás qué significa apocalipsis, para muchos piensan, bueno, significa el fin del mundo. Apocalipsis significa destrucción, significa un cataclismo universal. Apocalipsis significa códigos complejos de revelaciones futuras. Pero Apocalipsis no significa nada de eso. La palabra Apocalipsis significa literalmente quitar el velo, descubrir. Este libro, lejos de ser un código oculto, es un libro donde Dios quiso dejarnos ver algo que está detrás del telón. Algo que no se ve con los ojos físicos, porque nosotros vivimos en un mundo donde solo vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero lo que vamos a escuchar o lo que está en este libro es realidad. No es especulación, no son deseos, es realidad. Pero es la realidad que está detrás del velo. Es la realidad a la que ninguna persona tiene acceso a menos que Dios quite ese velo. Y este libro eso es lo que hace, este libro nos deja ver. Ahora, ¿cuál es la realidad que Dios nos quiere mostrar? Lo que este libro va a revelar no son eventos futuros. Este libro va a revelar, fíjate, dice la revelación de Jesucristo. Este libro lo que va a revelar es a una persona. Este libro nos va a dejar ver a Cristo. Vos decís, bueno, otro libro entonces que nos habla de Cristo. ¿Qué necesidad habría entonces de otro libro que nos explique más de Cristo? Ya tenemos muchos, ¿no? Bueno, este libro es especial porque en el Nuevo Testamento nosotros tenemos 4 evangelios que nos revelan a Cristo. Nos revelaron a Cristo en su ministerio terrenal. Nos mostraron al Cristo encarnado. Nos mostraron a Cristo desde su concepción hasta su ascensión. Y toda esa revelación de Cristo es un tesoro para nosotros, ¿no? Porque ahí está nuestro modelo. Es donde tenemos que poner nuestros ojos en nuestra carrera. Tenemos que imitar a Cristo. Esos libros nos dan una referencia de cómo es la esencia de la vida cristiana mirando a Cristo directamente. Ahora,
en los libros del Nuevo Testamento, fuera de los evangelios, se sigue hablando de Cristo. Se habla de todo lo que los evangelios explicaron y de la doctrina de Cristo, pero ningún libro va a explicar a Cristo como Apocalipsis. Porque lo que va a hacer Apocalipsis es mostrarnos cómo es el estado presente de Cristo después de su ascensión. Estando en el cielo, Cristo, ¿cómo deberíamos nosotros pensar de Él? ¿Cristo es ese niño tierno del pesebre? No, Cristo ya no es más eso. Cristo es ese maestro paciente del mar de Galilea, en donde él estaba enseñando a la multitud. Cristo es el que está en compasión, curando y sanando. Eso fue el obrar de Cristo durante su ministerio terrenal. Pero Cristo ahora está en otro plano. De hecho, es tan distinto la forma en la que hoy Cristo está que Juan va a sorprenderse tremendamente cuando él lo vea. Juan estuvo con el Señor sus 3 años y estuvo al lado de él. Él conocía a Cristo mejor que ninguno de nosotros. Pero para Juan, esto que él va a vivir va a ser una revelación. Él va a ver a Cristo como nunca antes lo había visto. Y no solamente Juan va a ver a Cristo como es en su estado presente, sino que va a ver a Cristo en su reinado futuro. Y lo va a ver en una forma tan clara como ningún otro libro de la Biblia lo manifiesta. Este libro es la culminación de la revelación de Jesucristo. Toda la Biblia trata de Jesucristo. Cristo es el centro de atención de todas las escrituras. Pero este libro es el libro del clímax. Es el libro donde vos llegás hasta la máxima extensión a la que vos vas a ver a Cristo antes de verle cara a cara. Si vos querés entender la grandeza de Cristo, este es el libro que te lo va a mostrar en su más grande magnitud. Esto es importante porque esto es lo que distingue a la fe cristiana. Nuestra vida cristiana gira alrededor de Cristo. Pablo lo dijo así, ahí en el final del libro de Romanos, él dijo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Él dijo que lo que distingue al creyente verdadero es un amor por Cristo. Cristo es el todo para el creyente verdadero. Cristo es la motivación para cada aspecto de su vida. Cristo es para el creyente su aspiración. Cristo es la meta del creyente. Cristo es la seguridad del creyente. Cristo es el todo para el creyente. Entonces, si está esa expectativa, si tu deseo es ver a Cristo, si tu deseo es conocer a Cristo y viendo a Cristo poder tener las herramientas para vivir tu vida cristiana hoy, entonces el libro Apocalipsis es lo que necesitas. Porque este libro es la revelación de Jesucristo. Toda la Biblia es revelación de Jesucristo, pero el libro Apocalipsis es esa culminación, es la frutilla del postre, es la que te va a mostrar quién es tu Salvador y cómo es Él hoy. ¿Sí? Entonces, este libro no debería solo producir curiosidad escatológica, no debería solo producir confusión con las imágenes. No debería producir simplemente aburrimiento porque no entiendo nada de lo que significa. Lo que debería producir este libro es adoración cada vez que vos ves a Cristo y todo lo que este libro te está describiendo de su gloria. Entonces, esta es la revelación de Jesucristo. Ver a Jesucristo de esta manera es solo posible porque Dios se quiso revelar. Y fíjate cómo lo explica en los próximos versículos, cómo llegó a nosotros esta revelación. Entonces, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, fíjate, lo que tenemos nosotros acá en Apocalipsis es el resultado de una secuencia. La secuencia es esta. Dios el Padre entregó al Hijo, Dios le dio, ese le se está refiriendo a Jesucristo, ¿sí? Entonces, Dios le dio a Jesucristo esta revelación en cuanto a Jesucristo, ¿sí? Lo que nosotros sabemos de Jesucristo es porque el Padre le dio al Hijo el que el Hijo ahora pueda manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, hay una secuencia acá. El Padre se lo da al Hijo, el Hijo se lo va a dar a sus siervos. El libro de Apocalipsis no es para el mundo en general. La audiencia a quien está dirigido este libro es a creyentes. Este libro es solo para creyentes porque, bueno, solo el creyente aprecia la gloria de Cristo. Y solo el creyente va a participar de las bendiciones reflejadas en este libro. En este libro hay pasajes que claramente están dirigidos a no creyentes. Al final del libro, por ejemplo, hay una invitación. El libro dice, si alguno tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Yo me imagino, esta es la escena. Esta carta no fue escrita para el soldado romano que llevaba la carta. Él era solamente el que la llevó. Esta carta era para las 7 iglesias. Pero vos te imaginás que ni bien se subió ese barquito, este hombre, mientras navegaba hacia la otra costa, él abrió esta carta y él la empezó a leer. Y esta carta, aunque no era para él, esta carta sí le hablaba a él. Esta carta decía quién era Cristo y esta carta le confrontaba a él. Entonces esta carta termina diciéndole a él, vení, vos también podés ser parte del pueblo de Dios. Vos también podés venir a sufrir con nosotros en la isla de tortura. Vos también podés tener parte de este reino eterno. Entonces hay un llamado al mundo incrédulo, pero en general esta carta no está dirigida al incrédulo, sino a los siervos del Señor, a los que están viviendo para el Señor. Entonces fue dada por el Padre al Hijo, el Hijo se la va a dar a los siervos y lo va a hacer, mira, dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Juan la recibe no directamente de Cristo, sino a través de ángeles. A través de todo el libro de Apocalipsis vas a ver la cantidad de ángeles que van a aparecer. Esto es algo poco común en la Biblia. No hay muchas apariciones de ángeles. Este es un libro que tiene una proporción asombrosa de interacción angelical. Y es que los ángeles van a servir como intermediarios. Entonces, Dios, Padre al Hijo, el Hijo a los ángeles a Juan, y Juan, mira, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces Juan es el que está dándonos este libro. Entonces el libro de Apocalipsis que vos estás leyendo acá no es algo que la iglesia escribió para manipular a los feligreses, es algo que Dios el Padre quiso dar, se lo dio a Dios el Hijo. Dios el Hijo envió a sus ángeles se lo dieron a Juan y Juan es el que está escribiendo y está diciendo, yo estoy escribiendo todo lo que vi. Esto no lo recibió de ningún otro. Juan directamente tuvo acceso a eso y él va a escribir todas estas cosas. Estas cosas son confiables. Estas cosas no son inventadas, estas cosas no son torcidas, no están manipuladas. Estas son las cosas en las que podemos confiar. Me salté una expresión que es importante. Cuando describe el contenido de este libro, dice en el versículo 1,
que manifestó a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este lenguaje es muy preciso. Cuando dice Juan, estas cosas deben suceder, lo que está diciendo es esto. La historia del mundo no está a la deriva. Todo lo que va a pasar cada día en tu vida, todo eso está escrito. Vos vivís tu día a día como si fuesen a ser cosas que están siendo generadas en ese momento. Pero las cosas que te están pasando no están generándose ahí, solo están viéndose ahí. Pero estas cosas ya estaban viniendo, ya estaban planeadas, ya estaban escritas para ese día y ese horario, en ese momento y en esa circunstancia. Si vos pensás cuando sucede algo trágico, algo difícil, que te toma por sorpresa, vos te sentís de esta manera. Te sentís como que esto rompe con todo el equilibrio, como que esto va en contra de todo lo que vos habías pensado, planeado, y esto cambia todo. Pero este día estaba ya designado por Dios, por un Dios que controla todas las cosas. Esta expresión, las cosas deben suceder pronto, muestra que no solamente Dios sabe lo que va a pasar, sino que Dios ha ordenado que esas cosas pasen. Esas cosas pasan porque deben pasar. Esas cosas pasan porque hay un decreto soberano que incluye todos los detalles de esta vida, en donde cada cosa fue planeada por un Dios que va a cumplir su plan y su propósito. Estas cosas deben suceder. Y si en algún momento vos has tenido la ilusión de poder vivir independiente al plan de Dios y lograr tus planes, esto es una locura. Dios es el que maneja la historia. Estas cosas deben suceder. Las cosas que están registradas en Apocalipsis son no todas las cosas que van a pasar a través de toda la historia humana, son las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos que deben suceder pronto. ¿Por qué Dios querría decirnos lo que va a suceder? La verdad es que muchas cosas Dios no nos dice que va a suceder. Por ejemplo, después que pasó el accidente, por ejemplo, hay cosas que vos te pones a pensar y recalcular, ¿no? Y vos pensás, hace un par de horas estaba pensando en cualquier otra cosa, haciendo cualquier otra cosa. Nunca me hubiese imaginado que esto iba a pasar. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Dios te hubiese dicho en 3 horas va a pasar tal cosa? Vos decís, bueno, me encantaría que Dios me diga todo lo que me va a pasar en mi vida. Ahora, en un sentido, el que no sepamos es la gracia del Señor. ¿Cómo podrías vos vivir tu vida hoy sabiendo en que dentro de 2 años van a asesinar a uno de tus hijos? ¿Cómo podrías vivir de esa manera? ¿Cómo podrías vivir hoy sabiendo, ¿no es cierto?, de que va a arrancar dentro de 3 meses una enfermedad degenerativa que va a frenar toda tu vida y que te va a hacer llegar a una muerte prematura? ¿Cómo podrías sobrellevar las cargas de toda una vida de situaciones? No, el no saber el futuro es una gracia del Señor. No es porque Dios nos quiere engañar, sino porque Él no quiere que llevemos todas las cargas juntas. Él nos va a dar la gracia en cada momento. Pero si Dios no quiere que sepamos el futuro, entonces ¿por qué Dios nos dio el libro de Apocalipsis? Bueno, en esto Dios sí quería que sepamos. Porque esto que Él nos va a contar tiene un propósito. No revelarnos todo lo que vamos a vivir, pero sí contarnos el final de la historia. Vos no tenés que saber todos los detalles. No tenés que pensar o entender todos los caminos que Dios va a usar. Pero sí tenés que saber cómo va a terminar esta historia. Y la historia termina así. Dios gana.
la historia termina, Cristo gobierna. Cristo es el Rey soberano y su reino se va a establecer en este mundo. Y eso debe darte la gracia para enfrentar lo que venga. Para esta iglesia, ver a su familia ejecutada, perder todos sus bienes, ver una iglesia perseguida por muchos años. Pero necesitaban saber esto. Y estas cosas deben suceder, y fíjate que puse esta palabra pronto. Me dice, Matías, ¿qué significa pronto para Dios? Porque hace 2000 años se escribió esto y todavía no pasó. Bueno, tenés que saber que en realidad la palabrita pronto que aparece acá tiene el sentido de algo rápido. No en el hecho de que falta poco, sino en el hecho de que cuando suceda va a pasar rápido. O sea, lo que está descrito en el libro de Apocalipsis no es el resto de la historia de la iglesia. Lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, todo lo que está escrito acá, va a suceder todo en un tiempo muy corto de tiempo. Yo te voy a demostrar en las próximas semanas que todo, el 90% del libro de Apocalipsis, todo transcurre en un periodo de 7 años, el 80%. Entonces, todo esto va a pasar pronto, va a pasar rápido. Y esto es lo que el Señor quiere que sepamos. Y ven el versículo 3. Cierra esta salutación con una palabra pastoral. Yo imagino el dolor de Juan sabiendo de lo que estaban viviendo sus hermanos ahí en Asia. Él estaba en la isla de tortura, pero solo imaginar cómo estarán ellos debe haber sido una carga enorme en su corazón. Y en esa carga que él sentía en su corazón, él está escribiendo esta carta y él la va a enviar. Y déjeme decir esto. Como un buen predicador, Juan escribe su introducción al final. Esto que tenemos del versículo 1 al 3 no fue lo primero que se escribió en este libro. Esto fue lo último que se escribió en este libro. Y fue lo último que se escribió, lo sé, porque Juan está anticipando todo el contenido de este libro. Y mira lo que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan piensa en esto. Déjenme imaginarlo de esta manera. Cuando la carta fue enviada, Juan sabía que ese soldado se le iba a dar a alguno de los cristianos del puerto en donde esta carta iba a llegar y que se la iba a entregar a líderes que la iban a hacer llegar a estas iglesias. Un segundito. Entonces, Juan imagina cómo habría sido, cómo iba a ser recibida esta carta. Y él piensa en ese día, cuando la iglesia esté reunida y alguien se pare adelante con este documento en su mano. Y Juan primero habla de esa persona, cuando dice, bienaventurado el que lee. Está pensando, esta persona que está parada frente a la iglesia con este texto en la mano, va a ser el primero en recibir la bendición y el gozo de las palabras de esta profecía. Él es el que va a ser consolado, el que va a ser alentado, es el que va a ser guiado y usado por Dios. Entonces, él va a ser el primer bendecido y después él piensa en la audiencia. Dice, y los que oyeren las palabras de esta profecía. Él está pensando ahora en el grupo de creyentes ahí reunidos, un puñado de personas escuchando la instrucción, y él piensa en la bendición que va a ser para ellos recibir esa verdad. Y agrega algo más, y guardan las cosas en ellas escritas. Los que van a disfrutar y tener la bendición no son solamente personas que escuchan, sino personas que guardan. O sea, personas que obedecen lo que dice Apocalipsis.
Claramente Juan sabe que hay una diferencia entre escuchar y obedecer. Y él sabe que toda la palabra fue dada para no solamente informar, sino transformar al creyente. Y este libro no es la excepción. Y termina: ¿por qué va a haber bienaventuranza y gozo? Es porque el tiempo está cerca. En esta última expresión, sí, Juan está dando a entender de que esto es inminente, de que esto la iglesia no tiene que verlo como algo que algún día va a pasar. Esto la iglesia tiene que verlo como algo que ahora está a las puertas de suceder. Esta idea de debe suceder pronto, el tiempo está cerca, es esta idea de está del otro lado de la puerta, se está acercando, está estirando la mano para abrir el picaporte, ¿no? Vos no ves nada todavía, pero el Señor está del otro lado, a punto de llegar, Él está viniendo ya. Esta es la actitud que los creyentes han tenido a través de toda la historia. Es verdad, hace 2000 años que estamos esperando al Señor. ¿Pero eso qué significa? Bueno, si vos pensás hace 2000 años que estamos esperando al Señor y Él no vino, lo que estás pensando es lo mismo que los que se burlan del Evangelio piensan. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos se burlan diciendo no va a pasar nunca. El creyente, después de decir hace 2000 años que estamos esperando, lo que está pensando es, si hace 2000 años que la iglesia está esperando y diciendo puede llegar en cualquier momento, entonces puede llegar en cualquier momento. Ya pasaron 2000 años. Estamos 2000 años más cerca. Puede pasar en cualquier momento. La actitud de expectativa es la que tenemos que cuidar cada día. Creo que una visión celestial de todas las cosas está marcada por esta actitud de la inminencia del regreso de Cristo. Vos no podés ver el mundo como realmente es si no tenés en mente que el Señor viene en cualquier momento. Si vos no estás pensando todo el tiempo cómo se ve lo que estoy haciendo a la luz del regreso inminente de Cristo, entonces no estás entendiendo bien la realidad. La realidad tenés que verla con este principio. Él viene pronto. Y esto es lo que tenemos que saber. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Hay algo para sumar o algo para preguntar? ¿Alguien que quiera? Ahí se va. Una pregunta. En cuanto a la revelación de Jesucristo, que usa a sus ángeles para comunicar algo a Juan, me a la mente que no hay, primero de Timoteo decía, no hay un dador a los hombres que no sea Cristo. O sea, la comunicación del hombre hacia Dios es solamente el canal de Cristo para la salvación. Pero Dios usa a sus ángeles. Pues, Sí, yo pensaría así. Hoy nosotros tenemos solo la palabra escrita como la única fuente por la que escuchamos la voz de Dios. Pero Juan está cerrando la historia de la revelación, así que Juan está todavía en este plano donde él está recibiendo una revelación directa de parte de Dios. ¿Cómo está recibiendo la revelación, Juan? Él no está leyendo la Biblia, no está recibiéndola a través de palabra escrita, él la está recibiendo a través de un mensajero. Si vos mirás, es verdad que en el capítulo 1 es directamente Cristo el que se aparece y Cristo le habla a Juan, pero después, en el capítulo 2 y 3, después en el capítulo 4 va a aparecer el ángel ahí y le va a decir a Juan, sube y te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de esta. Entonces, ahora, a partir del capítulo 4, es un ángel el que va a guiar a Juan y le va a mostrar esto, le va a mostrar aquello y van a... Hola, hola, ahí está. Juan le va a hacer preguntas a ángeles y los ángeles le van a responder. Entonces, los ángeles se van a convertir en los voceros, el mensajero que va a dar la revelación de todo el libro, ya sea a través de mostrarle la visión o de responderle la pregunta, el ángel es el instrumento. Entonces,
Dios le está dando a Juan una revelación especial y lo hace a través de ángeles. Hoy nosotros ya no escuchamos a Dios a través de ángeles porque se terminó la revelación, ¿no? Entonces ya tenemos la palabra profética segura, a la que hacemos bien estar atentos, escuchamos esa voz. Así que hoy no hay intermediarios, hoy es Dios, nos habla por medio de su palabra, ¿sí? Pero en el caso de Juan, él está recibiendo una revelación especial. Ya nosotros no vamos a recibir revelaciones. La revelación se terminó. Lo que ahora tenemos es la palabra escrita y la iluminación del Espíritu para entenderla. Entonces, hay algo especial de Juan. No nos podemos comparar con él en cómo nosotros recibimos de Dios su mensaje. Pero no sé si esa era la pregunta o más o menos era. No tiene en cuanto a uno apela a ángeles para que lleven mensajes a Dios. Claro, no. Los ángeles, explicábamos la vez pasada en el culto, hacen un ministerio. Gran parte de ese ministerio nosotros no tenemos ni idea qué está pasando. Nosotros no controlamos a los ángeles, no enviamos ángeles, no. Dios los envía y hacen tareas con nosotros, pero hoy ángeles ya no están trayendo nueva revelación, porque eso se terminó, y los ángeles nunca hay ningún registro bíblico que hayan sido voceros nuestros ante Dios. O sea, no es que yo le hablo al ángel y le pido, por favor, anda y decirle a Dios esto. Eso nunca aparece en ninguna forma así. Entonces, nosotros tenemos un solo mediador, que es Cristo. Así que nosotros por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Entonces los ángeles no cumplen ese rol. Buenísimo. Dale. Tienen por tardanza. Estaría bien pensar, menos mal, que son muy grandes. Un creyente debe pensar eso, ¿no? Sí. Que venía antes de que yo crea. Perdido. Sí. Es lo que pienso. No tardó, no tiempo, nomás. Sí. No, nada. Es lo que piensan mis hijos cuando dicen, a mí me gustaría que venga Jesús. Dice, pero si viene ahora, Lizzy se va a quedar. Esperemos, dice, que mejor espere hasta que Lizzy se convierta. Y ese es el pensamiento, ¿no es cierto? Dios es paciente, no quiere que ninguno se pierda, ¿no? Entonces, y por el otro lado queremos que sea hoy. Queremos que venga. Dale. Bueno, oramos. ¿Quieren? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tenemos como iglesia de abrirla juntos y de ser bendecidos por ella. Y si fue bendecido esa primer congregación cuando abrió el texto de este libro tan valioso, Señor, ¿cómo no será eso verdad también para nosotros hoy? Y Señor, pedimos que estas semanas que vamos a estar estudiando este libro puedan ser semanas de gran bendición para nuestra vida. No la bendición de una prueba que desaparezca, sino la bendición de una perspectiva renovada de nuestra vida, de nuestras circunstancias. La bendición de poder disfrutar de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, aún en medio de la persecución y del dolor. Y Señor, danos tu gracia para amar tu verdad, escucharla con humildad y guardarla, obedecerla, para que podamos disfrutar de esta bendición que tú prometes. Gracias, Señor, por cada hermano, gracias por la obra que estás haciendo en sus vidas. Y te ruego, Señor, que tú guíes todos estos momentos que vamos a pasar juntos y puedan ser un estímulo y una guía para nuestras vidas también. Te encomiendo todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.